Vamos ahora con el último tema del curso de macroeconomía, que corresponde a la balanza de pagos y la política cambiaria. Para esto me voy a apoyar en la presentación que ahora proyecto, la cual, debido a su extensión, voy a dividirla en dos partes. La primera mitad trata sobre el concepto de balanza de pagos, sobre cuál es su estructura y también hablaremos sobre algunos mitos que hay acerca de las relaciones económicas de México con el exterior. En la segunda mitad, que veremos en un video posterior, trataremos el tema del mercado cambiario y de la política correspondiente. Así es que empezamos con la primera parte. Desde mediados de la década de 1980, derivado de lo que se conoció como el Consenso de Washington, en el cual se reactivó la tercera ola de la globalización, México se incorporó formalmente a este proceso de integración mundial a través de lo que se conoce como un modelo de producción basado en el exterior, es decir, es una economía hacia afuera, lo cual quiere decir que se dio más importancia a las relaciones económicas con otros países, tanto con lo que tiene que ver con el comercio, pero también con el traslado de inversiones, el flujo de divisas, los préstamos, las garantías que se dan por los créditos, las remesas de los trabajadores mexicanos hacia sus familias en nuestro país, etc. Es decir, se aceleraron paulatinamente los intercambios económicos con otros países. Desde luego que en este contexto, el primer aspecto importante se refirió al libre comercio, es decir, primero México a mediados de los 80 ingresó al organismo conocido como el GATT, es decir, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que después se convertiría en la década de los 90 en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y también en esa misma década de los 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, desde esos años México abrió sus fronteras al exterior y entonces cobró especial importancia estas relaciones que empezamos a ver crecer con otros países. En este contexto adquirió especial importancia un documento en el cual se registran las transacciones, que es conocido con el nombre de balanza de pagos. La balanza de pagos registra el valor de las transacciones que realizamos. Este registro se lleva a cabo principalmente en dólares norteamericanos, que pues es la moneda, la divisa en la cual se basa o se realiza el comercio internacional principalmente. Esta balanza de pagos tiene 5 cuentas principales, que son la cuenta corriente, la cuenta de capital, que son estas dos las más importantes o las más grandes, y también la reserva internacional, o mejor dicho, la variación de la reserva internacional. La cuarta es el ajuste por valoración oro y plata. Y finalmente, la cuenta de errores y omisiones. Vamos a platicar en el resto de la sesión de hoy de cada una de estas cuentas. Comenzamos con la cuenta corriente. La cuenta corriente es aquella parte de la balanza de pagos en la que se registra el intercambio de mercancías
de servicios y de remesas, que son las transferencias que se hacen desde otros países hacia el nuestro debido al trabajo que llevan a cabo los mexicanos. Es importante tener en cuenta que la cuenta corriente, valga la redundancia, implica, debido a estos intercambios, dos flujos de divisas. El primer flujo se refiere a los ingresos de dólares hacia el país, hacia México. ¿Por qué ingresan esos dólares? Bueno, como ustedes saben, por la venta de mercancías y de servicios al exterior, por ejemplo. Es decir, por lo que se conoce como las exportaciones. Es decir, cuando México vende productos, por ejemplo, al exterior, y esto se le llama exportaciones, entonces obtenemos ingresos de dólares. Pero también en cuenta corriente se registran los egresos o salidas de dólares, debido, por ejemplo, a las importaciones, es decir, a la compra de productos y servicios que hacemos del exterior. Cuando restamos a las exportaciones o ingresos de dólares las importaciones o salidas de dólares, entonces obtenemos el saldo de la cuenta corriente. Este saldo puede ser superavitario cuando los ingresos de dólares, o sea, las exportaciones, son mayores que los egresos, es decir, que las importaciones. Pero también puede ser deficitario el saldo de la cuenta corriente cuando hay un monto mayor de egresos o importaciones que de ingresos o exportaciones. Tres variables afectan principalmente al saldo corriente, o sea, al saldo de esta cuenta. Son el PIB real de México, que afecta a lo que nosotros compramos del exterior, o sea, debido a que el PIB, como recordaremos de las cuentas nacionales, se deriva, se obtiene el ingreso de los mexicanos. Entonces, cuando el PIB crece y hay más ingresos, o sea, tienen más dinero los mexicanos, entonces compran más y por eso nuestras importaciones se mueven según este PIB ingresos. La segunda variable que afecta al saldo corriente es el PIB de otros países, o sea, los ingresos que tienen los agentes económicos de otras naciones. Es decir, igual que expliqué para el caso de México, cuando ellos, por ejemplo, los norteamericanos, ven aumentar su PIB, entonces sus ingresos aumentan, es decir, el dinero que tienen los norteamericanos aumenta y por lo tanto compran más productos y servicios de todo el mundo, incluyendo desde luego los mexicanos. Y por eso nuestras exportaciones crecen. Y la tercera variable que afecta a la cuenta corriente es el tipo de cambio real, del cual hablaremos con más detalle más adelante. Pero mientras tanto, podemos adelantar que se trata de la cotización de nuestra moneda, el peso mexicano, en relación con la moneda extranjera de comercio, que es el dólar norteamericano. Y considerando también dentro de esa relación entre divisas, la diferencia de inflaciones. Bien, en resumen, la cuenta corriente entonces registra entradas y salidas de dólares debido a exportaciones, importaciones y también remesas. En esta gráfica podemos observar el saldo de la cuenta corriente de nuestro país en el periodo que va de 2003 a 2012. Como se puede observar, el saldo corriente histórico de México ha sido principalmente deficitario. Es decir, que las
importaciones han sido mayores que las exportaciones. Esto en la gráfica se puede observar en varios momentos, como por ejemplo en este punto, que es un valle pronunciado, o en este otro punto, que es un valle todavía mayor, o qué tal este. Bien, esto solo en el periodo que estamos comentando. Aquí tenemos otro. Y han sido muy pocos los periodos en los que hemos tenido superávit en cuenta corriente, como por ejemplo aquí, que es pequeño en comparación con los déficits que ha habido, o este, que es más pequeño todavía. Aquí tenemos otro pico superavitario de cuenta corriente y aquí hay otro, el más alto del periodo que estamos analizando. Pero, como dije, la mayor parte de los casos o de los periodos que estamos observando, y no solo en este tiempo, sino en años más recientes también, observamos déficit de cuenta corriente. Bien, la cuenta corriente también se divide, tiene subcuentas. Aquí comento las 4 subcuentas tradicionales de la cuenta corriente. En primer lugar tenemos la que se conoce como balanza comercial. En la balanza comercial se registra únicamente las entradas y salidas de productos o mercancías y materias primas, o sea, los bienes tangibles. Después tenemos la balanza de servicios no factoriales, es decir, los bienes intangibles como son el turismo, los transportes, los fletes, los seguros, las comunicaciones, servicios médicos, etc. Es decir, bienes, como dije, o sea, aquellos elementos que satisfacen las necesidades, pero que no se pueden tocar. Los servicios propiamente dichos. Sin embargo, también hay una balanza de servicios factoriales. Estos servicios factoriales no son bienes precisamente, sino son pagos que se realizan por los factores productivos. Eso se registra aquí también en la cuenta corriente. Por ejemplo, estamos hablando aquí de los intereses o pagos por el capital financiero, los sueldos o los pagos por el recurso humano, ganancias de las empresas y regalías por derechos de autor, por patentes, tecnología adquirida, etc. Entonces, esta balanza de servicios factoriales, insisto, se refiere a los pagos por los factores productivos. Y por último, la cuarta cuenta o subcuenta más bien que integra a la cuenta corriente se denomina transferencias o remesas, que como ya dije, se refiere a los pagos o envíos de dinero que realizan, por ejemplo, los trabajadores que viven en los Estados Unidos hacia sus familias en México. En esta tabla observamos un ejemplo histórico real de las subcuentas de la cuenta corriente en el año 2012. Como pueden ver, aquí están las entradas de dólares por cuenta corriente, pero divididas en las diferentes subcuentas y las salidas de dólares por los mismos conceptos. Por lo tanto, también tenemos un saldo para cada una de las subcuentas. Como pueden ver, los rubros o subcuentas que tienen mayor déficit son los servicios factoriales.
aunque también son deficitarios en ese momento que estamos proyectando los servicios no factoriales. Es decir, en general los servicios son deficitarios, lo que quiere decir que México es un comprador neto de servicios. Compra más servicios del exterior y aquí se puede ver en los egresos, que los que compra al exterior. En cambio, la balanza comercial es ligeramente superavitaria eh, y también mucho más superavitaria es el rubro de las transferencias. De manera que en ese año se presentó un déficit total corriente por menos 9.000 millones de dólares durante todo ese año. Este es el volumen entonces del comercio exterior en el año de referencia. Aquí observamos a la balanza comercial, es decir, solo mercancías y materias primas de nuestro país, clasificada esa balanza por tipo de bien. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, podemos ver que México principalmente es vendedor de productos manufacturados. Es decir, el 82% de todas las mercancías que vendemos al exterior son manufacturas. Solo una parte pequeña, menor, es, por ejemplo, productos agropecuarios y de las industrias mineras, ¿ok? Y otra parte también relativamente menor comparada con las manufacturas es la industria petrolera, o sea, el petróleo. De hecho, estas cifras, 4% y 14%, que correspondieron al año 2012, hacia este año, hacia el presente, se redujeron todavía más, o más bien aumentó la proporción de manufacturas. Por eso, cuando a veces le pregunto a mis estudiantes de macroeconomía, ¿qué vende México? Y normalmente me responden, pues exporta aguacate, exporta tomate, también vende, por ejemplo, atún o petróleo. Bueno, yo les respondo que, bueno, sí, sí vende eso, pero no es lo principal que vende. Lo que principalmente exporta México es, por ejemplo, automóviles, televisores de pantalla plana, dispositivos electrónicos, artículos eléctricos, en fin, toda una gama referida a productos terminados o en proceso de terminarse. Por el lado de las importaciones, en esta gráfica de pastel del lado derecho, vemos que México importa principalmente bienes intermedios. Recordemos que los bienes intermedios son aquellos que todavía están en proceso de elaboración, o sea, no son bienes finales y todavía forman parte de un proceso productivo. Después, compra bienes de consumo final. Ahora sí, es, por ejemplo, ropa que usamos los mexicanos, calzado, dispositivos electrónicos, bueno, en fin, toda una gama amplísima de bienes que compramos al exterior, pues resulta que son solo el 15% del total de las importaciones. Estos bienes intermedios, que son el 75%, se van a la industria maquiladora para seguir siendo producidos. Y mucho de eso, la mayor parte de eso que viene a las maquiladoras, después se regresa al exterior como bienes finales, por ejemplo. Y el 10% de las importaciones se refiere a bienes de capital. Los bienes de capital, como seguramente ustedes recuerdan, son, por ejemplo, maquinaria o herramientas, es decir, aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes.
Aquí tenemos la balanza comercial nuevamente, pero vista desde la perspectiva de los países con quienes tenemos comercio. Por el lado de las exportaciones, le vendemos principalmente a los Estados Unidos de América. En este año, nuestras exportaciones a nuestro vecino del norte representaron el 78%, pero más hacia este año, hacia el presente, este porcentaje aumentó hasta el 90%. O sea, de cada 10 productos que exportamos, entre 8 y 9 se van a los Estados Unidos. Por otro lado, nuestro siguiente socio comercial, nuestro siguiente cliente es la Unión Europea, con el 6% en este año, que está señalado, y el resto se va a otros países. Por el lado de las importaciones, vemos que nuevamente nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con la mitad. Hay que decir, sin embargo, que a finales del siglo pasado le comprábamos a Estados Unidos el 90% de nuestras importaciones, pero se ha reducido su participación. ¿Quién ha ganado volumen de importaciones para nosotros según el origen? Pues China. China y Unión Europea han aumentado las ventas de mercancías hacia México, sobre todo China. En tercer lugar está Japón y el resto de nuestras importaciones se divide entre todos los demás países. Bien, pasamos ahora a la segunda cuenta de la balanza de pagos, que se denomina cuenta de capital. A diferencia de la cuenta corriente, la cuenta de capital registra el movimiento no de mercancías, no de servicios, sino de inversiones, créditos, préstamos y garantías de deuda. Es decir, la cuenta de capital registra propiamente el movimiento de instrumentos financieros. También registra dos flujos. El flujo de entrada, que proviene, por ejemplo, de cuando los extranjeros entran a México y se traen sus dólares para invertir en nuestro país, comprar CETES o comprar acciones. Pero también está el flujo de salida de dólares, es decir, cuando ya sea los mexicanos se llevan su dinero afuera, que es una parte pequeña, o los mismos extranjeros se regresan a sus países llevándose las inversiones o se devuelven créditos que habíamos recibido previamente del exterior, etc. Entonces tenemos también, en el caso de la cuenta de capital, entrada y salida de divisas, dólares. Y por lo tanto, también tenemos un saldo de capital. El saldo de capital será superavitario cuando haya más entrada de capitales que salida, independientemente de si se trata de capitales cuyos dueños son extranjeros o son mexicanos. Si hay más entrada hacia México que las salidas, entonces tenemos superávit de cuenta de capital. Pero habría un déficit o un saldo deficitario en cuenta de capital si hubiera más salidas de capitales que entradas. La variable que principalmente afecta al saldo de la cuenta de capital, es decir, lo que mueve a los capitales por la frontera, es la diferencia de tasas de interés entre México y el exterior, principalmente Estados Unidos. Es decir, cuando la tasa mexicana, por ejemplo, la tasa de CETES, es relativamente más alta que la tasa que se paga en Estados Unidos, entonces los capitales entran a México porque van a tener mejores rendimientos. Y pasa lo contrario, si relativamente la tasa mexicana es menor que la tasa norteamericana, entonces los capitales se van. Digo una diferencia relativa de las tasas porque no es solo comparar las tasas nominales, sino que hay que incluir en ese comparativo
lo que esperamos que suceda con el tipo de cambio. Y también incluimos en ese comparativo el riesgo que tiene invertir en México. Considerando esos tres elementos, la tasa mexicana con la tasa extranjera, más la expectativa cambiaria, más el riesgo país, entonces podemos hacer la comparación para saber cuál está más alta, si la interna o la externa. Tenemos aquí la gráfica en el mismo periodo comparativo que vimos para la cuenta corriente, pero ahora para la cuenta de capital. Es muy importante observar que a diferencia de la cuenta corriente, la de capital tiene principalmente saldos superavitarios, que están aquí. Y son menores o son menos frecuentes los saldos deficitarios, como este, o estos de aquí, o estos de aquí. No solo son más frecuentes los superavitarios, los que tienen saldo positivo, sino que tienden a ser más elevados, como ustedes pueden ver, que los deficitarios. Esto no es casualidad, es decir, aquí hay algo que debemos tomar en cuenta siempre, que la balanza de pagos tiende a compensarse o a equilibrarse. Es decir, debido a que hay déficit de capital principalmente, perdón, no, déficit de cuenta corriente principalmente en México, entonces hay una compensación en cuenta de capital con superávit. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Banco de México, nuestro país, nuestro gobierno, no imprime los dólares. Y por lo tanto, cuando los dólares faltan en una cuenta, como la cuenta corriente, entonces tienen que ser atraídos en la otra cuenta, en la de capital en este caso, para tomar los dólares excedentes de la cuenta de capital para poder pagar el déficit de dólares del saldo corriente. ¿Ok? Entonces se van equilibrando las dos cuentas. De hecho, si observamos periodo por periodo, veremos que en los periodos que hay déficit corriente hay un superávit de capital de manera normal. Y si hay un superávit de cuenta corriente, también veremos que hay un déficit de cuenta de capital. Se van compensando, se va equilibrando. Por eso se llama, de hecho, balanza de pagos. Bueno, la cuenta de capital también se subdivide, es decir, tiene subcuentas. La forma tradicional de clasificar a las subcuentas de la cuenta de capital son las siguientes. Primero tenemos a los pasivos. Los pasivos se refiere a estos movimientos de capital que pertenecen a los extranjeros. Es decir, son dólares de los extranjeros, ya sea que entren o que salgan de nuestro país. Son los pasivos de la cuenta de capital. Hay varias divisiones de los pasivos. Aquí comento dos que son las más importantes, las que en monto mueven a la cuenta de capital. En primer lugar, tenemos a la deuda o créditos que principalmente contratamos del exterior. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional nos da un crédito, bueno, pues se registra aquí en este endeudamiento como un pasivo para el país, porque no nos pertenecen esos dólares, son de agentes externos. Y el otro importantísimo también es el que se llama inversión extranjera. Cuando empresarios, inversores, bueno, la gente de otros países, principalmente norteamericanos y europeos, vienen a México a comprar bonos de gobierno o acciones de empresas mexicanas, entonces se registra aquí, en inversión extranjera. La inversión extranjera se divide en dos. La inversión extranjera directa, que es de largo plazo, y la inversión extranjera de cartera o portafolio, que es de muy corto plazo, es muy especulativa.
pero que bueno, pues es bienvenida también. Es decir, es un conjunto de dólares. De hecho, en muchos periodos es la cantidad de dólares más grande en ese periodo que ingresa a México. No solo es ingreso, o sea, también pudiera ser que pagamos el financiamiento que nos dio el FMI y por lo tanto se registrará como una salida de los pasivos, o cuando los inversores extranjeros deciden, porque se paga mejor el bono en Estados Unidos, deciden irse, salen y por lo tanto se reduce la inversión extranjera de cartera. Entonces es entrada y salida de pasivos. Y por el otro lado está el grupo de activos, que se refiere a los dólares que pasan por la frontera, ya sea de entrada o de salida, pero que le pertenecen esos dólares a los agentes económicos mexicanos. En esta tabla observamos un ejemplo numérico del año 2012 de la cuenta de capital en sus saldos dividido por subcuentas. Es decir, tenemos que la deuda con el exterior ascendió a 14.88 mil millones de dólares y la inversión extranjera, pues en el caso de la de cartera, como comentaba yo hace un rato, alcanzó los 56.68 mil millones de dólares. Los activos fueron negativos en ese caso, en ese año. Y bueno, la suma de estos datos nos da un total de casi 47 mil millones de dólares en todo 2012. Seguramente recuerdan que la tabla de la cuenta corriente fue deficitaria en ese año, mientras que el saldo de capital es superavitario. Es decir, lo que comenté hace un ratito sobre cómo se equilibra esta balanza de manera natural. Ya vimos las dos cuentas principales, ahora hablemos de la tercera, que es la variación de la Reserva Internacional. En el tema de la política monetaria y su relación con el sistema financiero, comenté que Banco de México tenía como principal fuente, como principal respaldo de los pesos mexicanos a un concepto que se conoce como Reserva Internacional. La Reserva Internacional son estos activos que posee Banco de México que están denominados principalmente en dólares, aunque también hay otro tipo de instrumentos como aquellos que están en oro y plata o en derechos especiales de giro u otros. Pero casi todo en la Reserva Internacional son dólares norteamericanos. Esa reserva que pertenece a Banco de México o que es resguardada por Banco de México, insisto, tiene la función de respaldar a nuestros pesos mexicanos. Pero a veces Banco de México compra dólares y los deposita en reserva. O al revés, puede que tome dólares de reserva y los venda a los que quieran en el mercado cambiario. Entonces, la Reserva Internacional no es una cifra constante, sino que a veces aumenta y a veces disminuye. Los aumentos o disminuciones de la reserva en dólares de Banco de México es esta cuenta. Por eso se llama variación de la Reserva Internacional. Es muy importante subrayar que Banco de México tiene la opción de comprar o vender su reserva internacional en dólares, pero no está obligado a hacerlo. Como es autónomo, Banco de México procura siempre proteger la reserva debido a que es el respaldo de nuestros pesos mexicanos. Sin embargo, con todo y esto, sí puede darse el caso de compra o venta, aunque es más frecuente en los últimos años la compra de dólares, o sea, el aumento de la Reserva Internacional.
Bien, esta tercera cuenta es importante para poder entender cómo opera la balanza de pagos, que es lo que explicaremos en unos minutos más. Mientras tanto, aquí tengo la gráfica del mismo periodo que hemos estado revisando, pero para la variación de la Reserva de México. Como pueden ver, en algunos periodos la variación es positiva, lo que indica que la reserva aumenta, y en algunos otros es negativa, lo que indica que la reserva disminuye. Bien, hablemos ahora de cómo se equilibra la balanza de pagos. Este equilibrio de la balanza ocurre de manera natural. Es decir, si dejamos funcionar solita la balanza de pagos, si dejamos que las relaciones con el exterior fluyan de manera sin intervención del gobierno, entonces veríamos que tiende a ajustarse la balanza por sí sola. Y cuando digo que tiende a ajustarse, me refiero a que tiende a alcanzar un equilibrio entre déficit de un lado y superávit del otro. Por lo tanto, como dice aquí, el principio fundamental de la balanza es que debe existir siempre el equilibrio entre la cuenta corriente y la cuenta de capital. Si no existiera ese equilibrio, entonces tendríamos lo que se llama un desajuste de la balanza de pagos. Como dije antes, la razón del equilibrio está en que México requiere atraer dólares para poder cumplir con pagos y compromisos con el exterior. Bien, veamos ahora de manera gráfica cómo opera el equilibrio. Aquí represento a la balanza de pagos exactamente como eso, una balanza de dos brazos. En el brazo que está del lado izquierdo vamos a poner a la cuenta corriente y en el brazo del lado derecho pondremos a la cuenta de capital. Supongamos que el comercio exterior de nuestro país, o sea, la compraventa de mercancías, servicios y las transferencias o remesas, nos dieran valores como estos. Tendríamos, en este ejemplo, ingresos de dólares por cuenta corriente, por todos los conceptos que ya dijimos, por 477 mil millones de dólares, por decir una cifra. Pero tenemos salidas de dólares, egresos, igual por mercancías, por servicios, etcétera, por 480 mil millones de dólares. Es decir, las salidas de dólares son mayores en monto que las entradas de dólares. Y por lo tanto, tendríamos un saldo de cuenta corriente que se obtiene restando a los ingresos de dólares, los egresos, por menos 3 mil millones de dólares. Es decir, tendríamos un déficit corriente en este ejemplo. ¿Qué pasa en este caso? Lo que va a ocurrir es que, dado que nuestras exportaciones, para simplificarlo, son en monto menores que las importaciones, entonces no tenemos los dólares suficientes para pagar lo que estamos comprando al exterior. Nos faltan 3 mil millones de dólares. ¿Qué harán las empresas que importan para poder cubrir este faltante de dólares? Bueno, una primera forma de cubrirlo es pedirle a los proveedores extranjeros crédito, es decir, que nos permitan pagarle a ellos en los próximos meses o en los próximos trimestres. Pero si nuestros proveedores del extranjero nos dan un crédito, entonces ese crédito ya no se registra en la cuenta corriente, sino que se registra en la cuenta de capital. Recordemos que la cuenta de capital es aquella en la que se anotan las inversiones, los créditos y las garantías. Por lo tanto, este faltante inmediatamente de manera contable
va a afectar el saldo de la cuenta de capital. De esta manera, supongamos que teníamos entradas por 109,000 millones de dólares, incluyendo las inversiones que venían del extranjero, los créditos que contratamos o financiamiento que contratamos con el exterior, ahora incluyendo lo que no podíamos pagar de las importaciones y otras cosas. Y tenemos salidas por esta cuenta de capital equivalentes a 106,000 millones de dólares. En este caso, como pueden ver, las entradas por cuenta de capital son mayores que las salidas. Y al hacer la resta para obtener nuestro saldo, nos da precisamente un superávit por 3,000 millones de dólares. Entonces, automáticamente el déficit de aquí generó el superávit de cuenta de capital. Y de este modo queda saldada o equilibrada la balanza de pagos. No solamente opera con déficit corriente generando un superávit de capital, también podría ocurrir al revés, o sea, un superávit corriente que compensa a un déficit de capital. Pero, ¿y qué pasa si, digamos, el monto de dólares que se requiere para compensar el otro lado no es suficiente? Es decir, aquí ponemos un segundo ejemplo. Supongamos que por el lado de la cuenta corriente tenemos un superávit de cuenta corriente por 2,000 millones de dólares. Y con este vamos a pagar un déficit de la cuenta de capital. Pero al hacer los números, vemos que el saldo de capital, que es deficitario, llega a 5,000 millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit en cuenta de capital y sí, efectivamente hay un superávit de cuenta corriente, pero el monto del superávit corriente es menor que el déficit de capital. Es decir, el superávit corriente no alcanza a cubrir completamente al déficit de capital. ¿Qué pasa en este caso? Que bueno, esta es una situación normal. Bien, es en esta situación en la cual, por ejemplo, podría intervenir Banco de México con su reserva internacional. Es decir, la balanza de pagos está presentando un desajuste. Faltan 3,000 millones de dólares para cumplir con los compromisos con el exterior. Entonces, en este caso, Banco de México podría, aunque no está obligado, podría decir, bueno, como están faltando los 3,000 millones de dólares, entonces voy a tomarlos de la Reserva Internacional y los voy a colocar en el mercado cambiario para que los agentes económicos los utilicen y ahora sí se salde o se equilibre la balanza de pagos. Banco de México, por lo tanto, aporta los 3,000 millones de dólares que están haciendo falta en la balanza de pagos. Insisto, sin embargo, Banco de México no está obligado a hacer esto. De hecho, lo ideal sería que no lo hiciera y permitiera que la balanza se ajuste de otra manera. También es importante señalar que en este ejemplo hubo un faltante de dólares porque el déficit de capital fue mayor que el superávit corriente. Pero también podría darse la situación contraria, es decir, que hubiera un superávit
corriente por 2.000 millones de dólares y un déficit de capital solo por 1.000 millones de dólares, o sea que fuera menor el déficit. Y en ese caso, dado que el superávit es 2 y el déficit es -1, entonces habría un, entre comillas, sobrante de dólares. Y esos dólares excedentes de la balanza de pagos podrían ser comprados por Banco de México para aumentar su reserva. Entonces, es aquí donde actúa la reserva, o mejor dicho, la variación de la reserva internacional, inyectando o extrayendo los dólares que faltan o sobran en el mercado cambiario y en la balanza de pagos. Insisto, mi opinión es que Banco de México no debería intervenir en estos desajustes de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque son desajustes temporales, es decir, solo se dan en cierto periodo y es probable que en los siguientes periodos haya los dólares necesarios para cubrir los déficits anteriores. Además de que la balanza de pagos se puede ajustar de manera natural, sin intervención del Banco de México y sin mover la variación de la Reserva Internacional. ¿Cómo se ajusta de manera natural ante faltantes de dólares? Lo vamos a explicar en el video número 2, porque primero tendríamos que platicar acerca del mercado cambiario. Pero hasta aquí ya tenemos una idea suficientemente clara sobre cómo opera la balanza de pagos. Vamos a comentar a las otras dos cuentas que están pendientes. Recuerden que son 5 las cuentas de la balanza de pagos. Ya vimos cuenta corriente, cuenta de capital y variación de la reserva. Nos faltan ajuste por valoración oro-plata, que se refiere a, así como vimos que Banco de México aumenta o disminuye la parte de los dólares de la Reserva Internacional, también hay una parte de oro y de plata, y que esta parte pues tiene variaciones de precios, es decir, el precio internacional del oro y el de la plata suben y bajan, y por lo tanto esta parte de la Reserva Internacional que es metálico, que está en metálico, entonces pues también cambia de valor, y aquí se registran esas variaciones en el valor del oro y la plata. Sin embargo, son variaciones pequeñas, porque la mayor parte está en dólares. Y la última cuenta de la balanza de pagos, la de errores y omisiones, es aquella en la que se hacen los ajustes necesarios para terminar de saldar a la balanza. Es decir, a veces en el sistema económico mexicano, después de hacer las cuentas de la parte de mercancías, la parte de capitales, la parte de variación de la reserva, la parte de ajuste de oro y plata, después de hacer todo eso, resulta que en la contabilidad hay más dólares en el país de los que debiera haber. ¿De dónde salieron esos dólares? Bueno, provienen de las actividades ilícitas o actividades no registradas, como por ejemplo el contrabando, el lavado de dinero o el narcotráfico. Es decir, las actividades que están fuera de los, digamos, canales oficiales, de los canales legales, pues hacen que no cuadre la balanza, o sea que a veces haya más dólares o a veces haya menos dólares que los que se habían registrado oficialmente. Y por eso esos faltantes o excedentes no oficiales que vienen de estas actividades ilícitas se registran aquí en errores y omisiones. Aquí tenemos una tabla en la que ya vemos resumido todo el conjunto de la balanza de pagos de México para el año 2012. Vamos a repasarlo. Tenemos primero la cuenta corriente con un déficit de
9.25 mil millones de dólares. Faltan dólares por la cuenta corriente. Pero fueron pagados en exceso por la cuenta de capital. La cuenta de capital tuvo un superávit de 46.88 mil millones de dólares, suficiente para pagar el déficit de la cuenta corriente. Dicho de otro modo, debido a que en cuenta corriente importamos más bienes que los que exportamos, entonces nos hacen falta dólares ahí. Pero afortunadamente entraron inversiones, préstamos, garantías a México por este valor, principalmente inversión extranjera de cartera. Y esto permitió disponer de los dólares suficientes para pagar este déficit corriente. Pero aún así sobraban dólares y, como pueden ver, hay un ajuste en la variación de la Reserva Internacional, también en la valoración oro y plata, y hay un saldo de errores y omisiones gigantesco, o sea, dólares que pues no vinieron de los canales oficiales, del comercio formal, de las inversiones identificadas, sino que vinieron de quién sabe dónde y generaron este dato de 16.96 mil millones de dólares en el año 2012. Y ya con esto, bueno, pues tenemos completa, saldada nuestra balanza de pagos. Muy bien. Bueno, para terminar, insisto, Banco de México no está obligado a intervenir comprando y vendiendo dólares para saldar, para equilibrar la balanza de pagos. Puede hacerlo si lo juzga conveniente, darle un empujoncito, una ayudadita para aumentar o disminuir la reserva, pero cuando hace esto afecta a otras variables macroeconómicas, como por ejemplo la base monetaria. Recuerden que la base monetaria se refiere a la suma de todos los usos o de todas las fuentes del estado financiero de Banco de México. Y por lo tanto, si se afecta la base monetaria, se afecta la masa monetaria, las tasas de interés, la inflación y el resto de las variables macro. Entonces, Banco de México tiene que pensar muy bien si conviene que intervenga o mejor lo deja pasar. No obstante, en la actualidad, debido a que la política cambiaria está decidida no solo por Banco de México, sino también por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces la Secretaría de Hacienda muchas veces mete mano en esto, o sea, le da un empujón a Banco de México para que compre o venda, principalmente que venda dólares. La cuestión es, si Banco de México no interviene aun cuando haya un déficit de dólares, o sea, aun cuando estén requiriéndose dólares en la balanza de pagos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le hace la balanza de pagos para que sin que Banco de México intervenga, logre ajustarse automáticamente, logre equilibrarse? Esto es lo que vamos a platicar en el siguiente video.